A continuación, El Faro. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Soy Norberto Tascón, director del programa. Y hoy he querido invitar a este programa a una persona que ha generado en el municipio de Guadalajara de Buga cualquier cantidad de comentarios en favor, en contra, pero también que tuvo la oportunidad de arrojarse al ruedo de la política en ese municipio. Hoy he querido invitar al programa El Faro a la señora Tulia Mercedes Barreto. Ella es precandidata a la alcaldía del municipio de Guadalajara de Buga y pues que sea ella quien nos cuente con la bienvenida al programa El Faro quién es Tulia Mercedes Barreto. Mucho gusto, Norberto, qué gusto estar aquí en tu programa y un saludo a toda la audiencia que tienes en este programa del Faro. Qué rico poder compartir contigo, Norberto, y con todas las personas esta posibilidad de un cambio y de una esperanza en Colombia. ¿Y quién es Tulia Mercedes Barreto? Tulia Mercedes Barreto es una bugueña de crianza y raizal por parte de mi madre. Yo nací en Bogotá por circunstancias, pero he vivido toda mi vida en Buga y he sido una persona que aprendí en mi familia a estar pendiente de las necesidades de otras personas, a ser cívica, a tener un sentido de responsabilidad con mi ciudad, con los habitantes, y eso me ha hecho participar en muchos procesos de apoyo a las comunidades, en procesos de construcción de comunidad, pero también estar pendiente de muchas cosas cívicas, entre otras porque Buga es una ciudad que tiene un recurso histórico bellísimo, y ese patrimonio histórico y arquitectónico es otra de las cosas que a mí me gusta mucho que la gente la conozca, porque Buga es un municipio que debe ser ejemplo a nivel de Colombia. Dentro de las ciudades intermedias es una de las más visitadas de Colombia, ¿no? y de las capitales. Buga tiene unos visitantes anuales que está por encima inclusive de ciudades turísticas y de descanso por Nuestro Señor de los Milagros. Pero además del Señor de los Milagros, Buga tiene una cantidad de cosas bellísimas en lo cultural, en lo ecológico, tanto que es capital de un distrito turístico también, y por eso le da a uno tristeza cuando la ciudad no tiene el relevo nacional que debiera tener. Tulia Mercedes se cría en Buga, estudia en el Colegio Santa Teresita en su primaria y Santa Mariana de Jesús en su bachillerato, y después se viene a Cali a estudiar en la Universidad del Valle. Yo empiezo mis ingenierías porque me gusta mucho la matemática, pero estando en la universidad estudiando ingeniería, al segundo año de ingeniería, abren la carrera de biología y me encantó porque yo he tenido mucho contacto con la naturaleza. Mi padre era agricultor y profesor también en la granja agrícola, hoy ITA en Buga, y ese contacto con la naturaleza, con los animales, el encontrar el amanecer y el atardecer del valle, pues me hizo amar la naturaleza, y al abrirse la carrera de biología encontré el ideal de mi profesión. De ahí seguí trabajando y especializándome con las abejitas, en la entomología, especialmente con las abejas. Hice una especialización en la biología y genética de las abejitas, especialmente de la africanizada, y mi recorrido en la parte laboral ha sido con esas comunidades tan bellas, tan organizadas que son las abejas. Pero además de eso, pues también he sido muy inquieta, muy estudiosa, y en esto pues hice también una maestría en administración de empresas, y también con esta necesidad de apoyo en lo cívico, en lo social, pues me he dedicado también a estudiar muchas de las normas que rigen para que nosotros seamos unos ciudadanos actuantes, proponentes y decisorios.
y ese es mi trabajo con comunidades, formación de comunidades de base y en apoyar procesos de construcción de democracia participativa y de vigilancia de nuestros patrimonios, pero también la potencialidad que tienen los municipios. Y la cosa triste es cuando uno tiene que ver que hay muchas dificultades que tiene que superarlas. Entonces, en ese trajinar, en esta vida pública que llevo ya muchos años, como una mujer cívica, como una mujer de interés social, hay muchas cosas que hay que mejorar y que hay que solucionar. Y por eso es mi interés estar en la palestra pública en este momento. Y creo, doña Tulia Mercedes, que cuando le hemos hecho esta invitación para que usted nos hable de todas esas cosas, queríamos que la gente realmente reaccione ante lo que es ella, cómo se ha formado, su trabajo que hace, su don de gentes, y no simplemente referenciarlas porque Tulia Mercedes Barreto tiene una hija famosa, una hija que ha generado polémica en el país, Claudia Gurizati. En ella hay su propio ángel, ella no es candidata apoyándose, simplemente como algunos maledicientes trataron de informar que Tulia Mercedes estaba aprovechando del buen nombre de su hija. No, lo está haciendo con todo el carácter y eso me motivó a invitarla al programa El Faro, porque ha sido una mujer formada, ha sido una mujer que pese a su condición de mujer logró escalar dentro de su formación hasta volverse no solamente profesional sino especializarse, y especializarse en algo tan importante como es la administración. Luego, no estamos ante cualquier candidata, estamos ante una mujer que puede generar un golpe de opinión en el municipio de Buga, y también para descartar de plano que su aspiración es simplemente porque un día tomó la decisión valiente sin que nadie la invitara, sin que nadie le dijera es que usted tiene que subirse a esta tarima, y fue cuando la campaña presidencial en Colombia, Gustavo Petro visita la ciudad de Buga y tuvo el valor de subirse a una tarima y decir qué es lo que ella quiere para su país y qué es lo que quiere para su ciudad. Por eso creo yo que en Tulia Mercedes Barreto van a tener los bugueños, como comúnmente se les llama, la oportunidad de escoger una persona sin ninguna ambición, sin más propósito que sacar adelante su ciudad, porque la quiere, porque se siente raizal de ella, porque siente que es una necesidad de ese cambio de actitud que ha venido cuestionando a la ciudad, porque la gran mayoría de sus alcaldes, lamentablemente, doña Tulia Mercedes, han estado judicializados o han estado en escándalos. ¿Qué la motivó ese día a subirse a esa tarima donde estaba el precandidato a la presidencia o el candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, y pedirle a los bugueños que cambiaran de actitud? Pues es muy interesante, Norberto, porque en mi formación, digamos, social, he venido estudiando muchas cosas desde hace mucho tiempo. Mis criterios están basados en la doctrina social de la Iglesia, que tiene 4 pilares importantísimos que todos debiéramos conocer. Y esos 4 pilares en los que yo he trabajado, no solamente en mi vida privada, sino en lo público y en lo promocional de las comunidades, es la dignidad del ser humano por encima de todo. Nosotros tenemos que tratarnos con mucho respeto, y es lo que da tristeza hoy en día, que nosotros nos estamos dividiendo y llenando de odios porque nosotros no hemos sabido respetar la dignidad del ser humano. Y la dignidad del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Pero esa concepción y ese caminar de todo ser humano tiene muchas etapas. Una etapa embrionaria, una etapa fetal, una etapa de niñez, una etapa de joven, una etapa de adulto y una etapa de tercera edad. Pero en todas las etapas tenemos que tener respeto unos por otros y principalmente respeto con el contradictor. Uno puede contundentemente combatir el error del contradictor sin denigrar del ser humano. Y en ese momento yo veía cómo denigraban y cómo se llenaban de odio en las redes digitales, y eso me angustiaba a mí. Y cuando yo veo el programa de Gustavo, que le he hecho seguimiento como a todos los senadores, porque en este trajinar yo veo la necesidad de que todos conozcamos qué hacen en el Senado,
he visto la trayectoria de Gustavo y vi cómo en su programa de gobierno estaban los principios que yo tengo en este actual, que es la dignidad del ser humano, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Esos principios los tenía él en su propuesta y eran los principios que se identificaban con mis principios. Por eso decidí subir y decir estoy de acuerdo con su propuesta, y muy triste viendo cómo la gente se odia cuando se puede combatir y se puede contundentemente rebatir argumentos sin ni siquiera ofender a nadie. Entonces, en ese orden de ideas apoyo esa propuesta que me parece interesantísima y acudo el día que llegue a Buga a subir y decirlo públicamente. Eso no quiere decir que yo vaya en contra de mi hija. Mi hija es una mujer muy inteligente, muy preparada, pero ella tiene un concepto distinto de la administración pública y eso no quiere decir que no nos amemos. Nos amamos completamente, pero cada uno con respeto a su pensamiento podemos debatirlo públicamente. Ese ha sido el aspecto con el cual me decido subir y decir públicamente que la propuesta de Gustavo es la mejor en esta Colombia humana. Y decido seguir luchando por esta Colombia humana que ha despertado una esperanza de cambio en Colombia y en el Valle y en Buga, porque en estos espacios ese voto de opinión salió adelante. Doña Tulia Mercedes, eso me hace pensar que uno puede construir en la diferencia, vea usted. Usted no lo está casi que recordando, nos está diciendo, sí, mi hija tiene esta manera de pensar, yo tengo esta otra manera de pensar, pero dijo algo que es la palabra maravillosa: nos amamos. Y si somos capaces de amarnos, somos capaces de entender que hay diferencias y que lo que se busca es que en medio de esas diferencias se construya una plataforma de gobierno, una plataforma de trabajo, unas condiciones, inclusive, para decirle a la ciudad, aquí está esta opción, aquí tienen a Tulia Mercedes Barreto para que tomen decisiones en favor de elegir un buen gobierno en el municipio de Buga, que como lo dije hace un rato, pues lamentablemente se ha distinguido por la cantidad de escándalos, la falta de respeto del candidato para sus propias gentes, etcétera, y sobre todo amparada en esos 4 principios de los que vamos a seguir hablando, pero quiero invitarla a usted, doña Tulia Mercedes, al igual que a nuestra amable audiencia, a estos mensajes de interés y ya regresamos al programa El Faro, una luz en medio de la oscuridad. Me contaron que la tierrita ya está produciendo. Bastante duro le tocó lucharla. Su familia debe estar feliz, ¿sí o no? También me contaron que su esposa se encuentra mejor. Me acordé de ella. Me acordé de ella porque siempre que pasábamos por acá, ella nos daba un vaso con limonada. ¿Sabe? Aunque yo no lo conozco, daría la vida por usted. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. Regresamos nuevamente al programa El Faro. Está con nosotros acá, en El Faro, la señora Tulia Mercedes Barreto. Ella, como ya lo ha expresado, es candidata o precandidata, porque estamos esperando que sencillamente se inscriba en la Registraduría Municipal de Buga como la candidata de esta convergencia y comience
a buscar el favor de los ciudadanos de Buga. Y alguien se estará preguntando, pero ¿y por qué ella se fue para Cali a hablar en Cali? Pues porque es que aquí también hay bugueños. Aquí la gente de Buga viene a Cali y se desplaza nuevamente a Buga. Y porque en Buga también tenemos la oportunidad de que nos vean no solamente a través de los medios, sino también a través de las redes. ¿Cómo va a ser esa campaña, doña Tulia Mercedes, para que esos bugueños entiendan que usted no quiere ir a arrasar con nadie, que usted no quiere ir a desperdiciar el presupuesto, que usted no quiere ir sino a reconstruir una nueva imagen que le dio en otrora a Buga, esa ciudad señorial, esa ciudad señora de Colombia? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, Herberto, esto ha sido un proceso de años. En el año 93-94 fui secretaria de salud de Buga, cuando apenas empezaba la Secretaría de Salud. En esa época el periodo de los alcaldes era muy corto, todavía no eran los 4 años de ahora. Y estuve año y medio en la Secretaría de Salud, más o menos a los 4 o 5 meses de haber empezado el periodo, y me tocó estructurar la Secretaría de Salud, y no solamente la Secretaría de Salud, sino que fue el primer plan que hubo en Buga, el Plan Local de Salud, porque en ese momento apenas estaba empezando a implementar la ley de planeación, una ley de planeación que fue propuesta en el Senado por Laicos por Colombia, de movimiento del cual fui en la época que tuvo personería jurídica. Entonces empezamos a implementar los planes en Buga y el primero fue el Plan Local de Salud. Se estructuró la Secretaría de Salud, se recuperaron todos los centros de salud, dejamos la descentralización de salud para Buga. Los recursos antes llegaban por el departamento, llegan directamente ahora a Buga. Y además se dejaron los planos y el presupuesto para construir un hospital local nivel 1, 2 centros de atención permanente, uno al norte de la ciudad y otro en la zona rural lejana, porque era muy difícil allá que la gente tuviera buena atención. Pero lo más importante es que con un muy poco presupuesto que teníamos en esa época, pusimos a funcionar la Secretaría de Salud, dejamos una cantidad de cosas muy interesantes como los comités de participación comunitaria, que en ese tiempo por la ley 10 eran importantes, y empezamos a construir democracia participativa desde estos comités de participación comunitaria alrededor del puesto de salud, donde ese puesto de salud atendía a las personas del barrio, el médico familiar, la gente no necesitaba desplazarse a un hospital porque en su puesto de salud tenía una atención básica de promoción, de prevención, y entonces empezamos a estructurar Buga desde ese orden de ideas. De ahí en adelante, ya cuando yo me retiro de la Secretaría de Salud, empecé a hacer mucho trabajo de construcción de democracia participativa con comunidades de base, y logramos hacer los planes de desarrollo de cada vereda de la zona montañosa, y de ahí se construyó un modelo bellísimo de participación ciudadana, donde en un proceso de 4 años se formaban las comunidades de base para saber cómo planeaban el plan de desarrollo de su vereda. Un plan de desarrollo que no estaba simplemente sustentado en lo económico, sino en lo económico, en lo social y en lo ambiental, los 3 pilares de un desarrollo continuo y parejo. Por lo tanto, daba una sostenibilidad y se crearon los planes de desarrollo en ese momento de veredas y corregimientos. Y a través de Cabildo Abierto conseguimos, y Cabildo Abierto es un mecanismo de participación ciudadana, conseguimos que hicieran las juntas administradoras locales. La Junta Administradora Local es la corporación pública del Estado más cercana a la comunidad, y desde allí implementar planes, programas y proyectos para cada comunidad, pero también de una manera integral para todo Buga. De modo que desde allí hemos venido trabajando en construcción de democracia participativa real, donde la gente no solamente participa a decir sus necesidades, sino que decide el futuro de su localidad, vereda, barrio, corregimiento o comuna. Ha sido un proceso muy, muy largo, fructuoso unas veces, otras veces derrotados por la inseguridad y por la guerra, porque en un momento dado, cuando las personas tienen autonomía, piensan que es que les está quitando el poder a los gobernantes, cuando es al revés. El gobernante basado en una participación real de una ciudadanía consciente, de una ciudadanía conocedora, el desarrollo de su municipio va a ser un éxito, y si todos los municipios hacen esto, va a ser un desarrollo en Colombia, y eso nos genera la paz, porque la gente sabe para dónde va. No es como ahora, que la gente tiene que recibir regalos, elegir a alguien para después, a un concejal o a un alcalde, y volverle un reyesuelo para pedirle favores. Eso no es así. Los alcaldes y concejales, los gobernadores y miembros de la asamblea son servidores públicos que están al servicio de la comunidad, a los cuales tienen que rendirle cuentas a la comunidad.
y no ser unos reyesuelos donde la comunidad tiene que ir a pedir favores para que cumplan con su deber. Esta es la diferencia de acá, que acá se va a hacer con una participación ciudadana para hacer el plan de desarrollo, para hacer el presupuesto con las comunidades y para que se haga el seguimiento y veeduría en conjunto con la comunidad, para que la gobernación de una localidad, la gobernación de un municipio, a través de la alcaldía, sea realmente transparente y consensuada con la comunidad. Es la diferencia, no desde un escritorio decidir las cosas, sino con las comunidades, a partir de organizaciones sociales serias, conocedoras, para que estos ciudadanos sean actuantes, proponentes, pero más que todo decisorios, no simplemente en la votación para elegir su gobernante, sino en el desarrollo de toda su vida, para que haya unos planes serios. Cada barrio debe tener un puesto de salud. Ojalá podamos otra vez retomar ese modelo que había cuando fui secretaria de salud, para que todo el mundo no tenga que ir a un hospital, habiendo puestos de salud, donde se hace la promoción y la prevención. Al hospital lleguen ya en un estado, digamos, de sacar adelante una enfermedad y curarse y sanarse, pero la promoción y prevención, que es primordial, tiene que hacerse a través de puestos cercanos a la comunidad. El enfermo no tiene que estarse desplazando simplemente, tiene que ir el médico a su casa, y ese es un modelo en salud. Pero también vamos a estar pendientes de la educación. La jornada única está muy difícil, porque resulta que no hay los puestos de trabajo para los docentes, y tienen que llenarlos con una cantidad de contratos, llamando promotores a unas personas que van a hacer juegos sin tener el perfil necesario para hacer una jornada única como debe ser. Entonces allí también hay problemas. Y vamos a ver en la parte de cultura. Buga tiene mucha cultura histórica y cultura moderna, que tenemos que promocionar para traer un turismo que no solamente sea unas visitas al Señor de los Milagros, que el Señor de los Milagros es una atracción muy grande, pero lo que llegan son peregrinos, y tenemos que traer es turismo para Buga, que conozcan su arquitectura, que conozcan sus patrimonios históricos, que conozcan su cultura y que conozcan una belleza de la parte ecológica. La parte montañosa de Buga es mucho más grande que la parte plana. Tenemos una belleza, tenemos páramos. En el páramo tenemos 2 lagunas que se llaman las Bellizas, que es el páramo de las Hermosas. Tenemos en un valle que hay, antes de volver a subir al Cerro San José, unas veredas bellísimas, muy productivas, pero que están abandonadas en cierto sentido. Entonces tenemos que retomar todo esto. Además, por ejemplo, tenemos la laguna de Sonso, la laguna de Conchal. Tenemos que luchar por el agua, porque lo principal es la dignidad del ser humano, y la dignidad del ser humano sin agua, pues no va. Y tenemos que retomar la agricultura orgánica, y tenemos que retomar las energías limpias. Nosotros tenemos la mayor radiancia solar para tener una energía solar, pero también hay otras alternativas bellísimas con las fuentes de agua. Entonces tenemos que luchar por todo eso, un medio ambiente sano, un medio ambiente que sea productivo en servicios ambientales como el aire, el oxígeno, el agua, pero también producir un pan coger en esa zona montañosa que muchas veces se pierde porque no hay cómo transportarla, o que hay unos intermediarios que cobran muchísimo y llegan a las galerías y entonces el productor lleva las de perder. Entonces hay una integridad de cosas importantísimas. Buga está en cruce de caminos. Buga es una ciudad esencial. Buenaventura, Buga, Bogotá, llanos orientales, carreteras que hace mucho tiempo tenemos planeadas y que podría ser el encuentro entre el Pacífico, llanos orientales y otros países como sea Perú, Brasil y Venezuela. Entonces tenemos una cantidad de cosas bellísimas, una potencialidad en Buga que las estamos desperdiciando, y mucho se desperdicia es porque la corrupción también nos tiene frenados. Uno va a las distintas secretarías y hay una cantidad de muchachos sentados y uno dice, ¿y qué están haciendo? No, son contratistas. Hay que estudiar bien por qué tienen tantos contratos, si realmente son necesarios y por qué esto. Alguien dice que es que hacen contratos por hacer contratos. Estamos estudiando eso porque no podemos por habladuría señalar las cosas, pero sí me preocupa que se ensangre el presupuesto de Buga. Es un presupuesto para este año de más o menos 154.000 millones y de los cuales recursos propios pues son interesantes y lo que viene de la nación pues es un porcentaje menor, pero tenemos que buscar cómo financiar y potenciar las grandes cosas que tiene Buga. Tenemos turismo, tenemos agricultura y en el plan pues tenemos la caña. La caña es muy importante, pero hay otras cosas que hemos perdido en el plan.
una cantidad de biodiversidad de árboles frutales que eran en el valle y se han perdido. Tenemos que recuperar eso. Tenemos las lagunas de Sonso y del Conchal que se están perdiendo porque no hay una petar. Necesitamos 3 petares en Buga y entonces eso hay que sacarlo adelante. Petar son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso tenemos que rescatarlo y tenemos que ponerlas a funcionar. El acueducto de Buga, uno de los acueductos más antiguos, pero también de mejor calidad de agua, y hoy en día con una lluviecita nos quedamos sin agua. ¿Qué ha pasado con las plantas de agua de Buga? Que no han ampliado sus tanques para que el día que viene el agua turbia no haya que quitar el agua. Hay una cantidad de problemáticas increíbles que con el presupuesto y con todas las acciones se van a haber solucionado, pero no se han solucionado. Y hay otra cosa, además de eso, hemos luchado para que haya muchas veedurías ciudadanas, pero veedurías reales, veedurías que hagan su labor como debe ser. Y eso ha hecho que protejamos mucho patrimonio, no solamente arquitectónico, sino arqueológico. Buga tiene patrimonio arqueológico que se ha perdido por la malversación de los dineros. Una vez trajeron 18.000 millones de regalías para poner alcantarillado donde había alcantarillado, destruyendo cosas bellísimas como un alcantarillado que era una obra arquitectónica porque era en un arco de medio punto y lo destruían por poner algo que no necesitaban, cuando había otros espacios donde podían poner ese alcantarillado y mantener este alcantarillado que era un patrimonio arqueológico nacional. Entonces hay una cantidad de cosas bellísimas en Buga, importantísimas en Buga, y Buga debía ser un municipio que no debiera tener una deuda, debía estar saneado porque tiene recursos para todo. Es muy duro porque a veces con las vigencias futuras, a veces amarran unos presupuestos para no dejar hacer, pero Buga tiene un presupuesto interesante para solucionar problemas, pero para potencializar todas las cosas grandiosas que hay en Buga. Tulia Mercedes, usted va a tenerse que enfrentar contra la maquinaria política, por ejemplo, del que fue exalcalde de allá, el señor John Harold Suárez, que hoy es senador de la República. Usted es una mujer que ya nadie puede dudar, con todo lo que usted nos ha planteado, que es una excelente candidata y que vuela con su propia luz. Pero ¿cómo hacer con esa maquinaria, por ejemplo, de John Harold Suárez, que chantajea a los trabajadores, los servidores públicos, y hace lo que usted dijo hace un rato? Se arma de mucho dinero para irse a conquistar a las gentes que tienen necesidades en Buga. Norberto, realmente es duro, no digo que sea fácil, es duro, pero hay un voto de opinión importantísimo en Buga. En las pasadas elecciones vimos cómo el voto de opinión le ganó al estamento actual. Y le ganó porque hay mucha desesperanza, y esto es una esperanza a través de Colombia Humana, de Buga Humana, hay la esperanza del cambio, y ese voto de opinión es el que estamos rescatando. Nosotros no tenemos el dinero que tienen ellos, las campañas, para el municipio nuestro uno puede tener hasta 1.300 millones de campaña permitido por la ley, pero nosotros no tenemos ese dinero. Nosotros tenemos la voluntad de muchas personas, de profesionales jóvenes interesantísimos que están apoyando mi campaña, con los que trabajamos en un equipo, mucho joven. Y entonces es muy lindo porque estos jóvenes que no han estado en política, pero que tienen mucho conocimiento, con la experiencia de uno estamos trabajando en una sinergia interesantísima, donde no estamos divididos entre juventud y adultez, sino que estamos trabajando cada cual aportando su experiencia, su conocimiento, su fuerza juvenil, y es muy importante. Estamos trabajando para recoger todo ese voto de opinión, esa esperanza de cambio, esa tristeza de mucha gente de que las cosas siguen igual, que hay que rogar un favor para que la alcaldía haga algunas cosas, y no digo que no ha hecho cosas interesantes, ha hecho cosas interesantes. Lo que tenemos que estudiar si esas cosas interesantes se gastó el presupuesto como debía ser. Estamos analizando cómo se ha gastado el presupuesto en las cosas que se han hecho, y lo que se han hecho y que se ha hecho bien, hay que conservarlo y hay que potencializarlo, pero lo que se ha hecho mal hay que corregirlo, y lo que no se ha hecho hay que hacerlo. Entonces estamos estudiando muy juiciosamente realmente cómo se ha aplicado ese presupuesto, cómo se han aplicado las cosas, si realmente ese presupuesto se ha aplicado con los costos que debe ser, porque según cuentas, y lo dicen en las esquinas, pues hay mucha plata que ha salido para otros lados, pero eso hay que comprobarlo, eso no se puede decir así olímpicamente, hay que comprobarlo para sanear el municipio por un lado, pero para que las personas sepan que el desarrollo de Buga se va a hacer
conjuntamente, porque hay mucha potencialidad en las comunidades de base, las comunidades quieren participar, las comunidades no quieren mendigar favores, las comunidades quieren ser autónomas como ciudadanos y eso es lo que tenemos que hacer. Tulia Mercedes, es que lástima que el tiempo se nos está acabando y yo sí quisiera que usted de pronto le enviara ese mensaje a los bugueños, porque yo lo que veo en usted es que sencillamente usted no va a quedarse en la expresión de Turbay de que la corrupción en las mínimas proporciones, no, con usted no va a haber es corrupción. Usted no comparte absolutamente nada de que el presupuesto público se gaste en absolutamente nada distinto al servicio público. Pero para esas personas que nos están viendo y la están escuchando, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿Cómo pueden abordarla para que se incorporen o si le quieren ayudar en su campaña puedan hacerlo? Pues Norberto, tenemos unas redes digitales, la página de Facebook y la fanpage Tulia Mercedes Barreto, y tenemos la página Buga Humana. En Buga Humana vamos a tener las direcciones con las que pueden contactar con nosotros, pero también van a tener el botón de donaciones porque nosotros realmente lo hacemos con la voluntad del pueblo, no solamente de Buga, sino de todos los bugueños que están dispersos por el Valle y por Colombia, inclusive en el mundo. Cuando abrí la página de Facebook me llegó comunicación del exterior, de todo Colombia, del Valle, porque la corrupción se combate con honestidad. Y la prueba de eso es que cuando fui secretaria de salud, con un mínimo presupuesto, se puso a funcionar la salud en Buga. Y era con un mínimo presupuesto. ¿Qué tal con un presupuesto bien administrado en esta administración? Esa es la propuesta, que se maximice, que no haya nada de deshonestidad. Por eso la transparencia con las comunidades, para que hagamos rendir, maximizar, optimizar, porque cualquier cantidad de dinero, cuando se trabaja con honestidad y con transparencia, rinde. No rinde cuando se hace la corrupción. Pues ahí estamos. Tulia Mercedes, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de que nuestra gente la conozca, de que usted pueda expresar estos conceptos y lamentablemente pues el tiempo en televisión es perverso. La invito para que cuando ya esté como candidata a la alcaldía de Buga en ejercicio, pues nos visite nuevamente, no solamente al programa El Faro, sino también al noticiero del canal Cali TV y de Supernoticias del Valle. Y a usted, amable televidente, quiero expresarle que si su hijo no sabe dónde está, si usted no sabe dónde encontrar a sus hijos y a las personas que están vinculadas con usted, por favor búsquelos y dialogue con ellos. No permita que se nos vayan a meter en el mundo de la droga y en el mundo de la delincuencia en Cali. Les hacemos ese llamado muy especial y muchas gracias, doña Tulia Mercedes Barreto, candidata o precandidata a la alcaldía de Buga, pero con la seguridad de que va a ser la candidata a la alcaldía de Buga, por habernos dado sus expresiones y sobre todo por darle a entender a nuestra televidencia que usted no necesita que la mencionen con su hija Claudia Gurizati para ser candidata en el municipio de Buga y tener tan buen programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Norberto, muchas gracias por haberme invitado a este programa Un Faro de Luz, que es lo que queremos hacer allá, una luz de esperanza para Buga, y a toda la audiencia, que sepan que en Tulia Mercedes van a tener una mujer fuerte, luchadora, que sale adelante. Por eso mi hija salió adelante, por el ejemplo que toda la vida le he dado. Es un ejemplo de familia, luchadoras. Como mujer luchadora me tocó abrir la brecha de trabajo entre hombres y mujeres, abrir eso, y aquí seguimos luchando, porque todavía tenemos mucho para dar, mucho para servir y ofrecer todo lo que he conocido, lo que he aprendido en la vida, para bien de mi Buga, de mi Valle y de mi Colombia. Pues ahí queda la respuesta para que usted decida.